Bueno, hoy les voy a hablar del circuito en paralelo. Mm, Primero tenemos el diagrama aquí. Vamos a utilizar el circuito más simple que contiene la batería, el interruptor, un foco y otro foco. Bueno, ya sabemos que circuitos en paralelo, como lo expliqué antes y lo vieron en algunos videos, es un circuito, valga la redundancia, en donde hay más de un camino para la corriente. Es decir, te- tiene dos opciones para circular. En serie solo tiene una, pero en paralelo tiene dos o más. Por ejemplo, en este caso tenemos dos focos. La corriente puede circular por este foco y regresarse al negativo de la batería. O puede circular también por este otro foco, más bien debe de, y regresar al negativo de la batería. Por eso se dice que tenemos dos caminos para la corriente. Aquí abajo ya lo tengo yo armado. Les voy a explicar más o menos cómo lo armé. Es básicamente igual que el otro, solo que en vez de estar en serie, ahora lo tenemos en paralelo. Recordamos que en serie toda la corriente que circula por el circuito es la misma. En paralelo varía. Vamos a ver cómo calcular el voltaje, la resistencia y la corriente en un circuito en paralelo. Esto es muy importante ya que, como antes les expliqué, ustedes pueden controlar las luces delanteras y traseras de su moto con un circuito en serie, pero ¿qué pasa si lo controla con un circuito en serie? Cuando alguno de los componentes se funde, todo el circuito deja de funcionar. ¿Por qué? Porque solo hay un camino para la corriente y si uno se funde, automáticamente el camino se corta. En cambio, en paralelo es diferente porque vamos a suponer que aquí se rompió el cable de este foco. Bueno, entonces la corriente ya no va a poder circular por aquí porque está roto este cable. Este foco se apagaría, pero sí va a poder circular por este de acá porque el camino para que pase está completo. Eh, Esto más o menos se pueden dar una idea de cómo están las luces delanteras y traseras de su foco o de su automóvil también, porque lo que hemos visto hasta hoy aplica para los dos. Eh, Así más o menos está el diagrama que les muestro aquí, es lo que está dentro de su moto o de su auto. Y cuando ustedes cierran este apagador, eh, lo aprietan, lo cierran aquí, la corriente pasa. Este vamos a suponer que es la luz de adelante y este vamos a suponer que es la luz de atrás, entonces las dos se encienden al mismo tiempo. Bueno, acá les voy a explicar más o menos cómo lo armé yo, para que ustedes, si es posible, lo armen en su casa, pero con mucho cuidado, sobre todo aquí abajo. Bueno, si tienen sockets no hay problema. Pueden conectar un cable. Los sockets van a tener dos terminales, conectan un cable a una y un cable a otra. Pero si lo arman como yo, que solo enredé la cinta alrededor del foco, sí tienen que tener mucho cuidado de que el puntito que tiene el foco no toque, o sea, que el mismo cable no toque el puntito y la carcasa metálica del foco porque van a crear un cortocircuito. Bueno, lo primero que tenemos aquí es la batería, como bien lo vemos aquí. Vamos a seguir el circuito. Siempre que armemos un circuito eléctrico, vamos a seguir el diagrama para no perdernos y acostumbrarnos a leer lo que facilita mucho las cosas. Lo primero que tenemos aquí es la batería. Aquí la tengo. Después vemos que de la batería sale un cable a el interruptor. Bueno, vamos a ver. Aquí ya saqué el cable y lo llevé a una patita del interruptor. De la otra patita lo mandé a el foco. Bueno, como están en serie, en paralelo, lo mandé a los dos focos, como se ve en el diagrama. Vemos aquí está del interruptor de esta patita, vemos si nos damos cuenta están unidas las dos terminales de los focos. Eh, yo en este caso las terminales que uní al interruptor son las donde va la carcasa.
que básicamente yo ahí le mando la corriente negativa de la batería. Después de las otras dos terminales también vemos que están unidos, por eso es en paralelo, que es de los puntitos que tiene abajo el socket del foco. Bueno, aquí ya lo encinté, pero yo pegué los cables. Este cable verde lo junté de puntito del foco de abajo al puntito de este foco de acá, que es, como lo vemos en el diagrama, están unidos si ponemos atención. Y de ahí mismo lo mandé al positivo de la batería, o sea, a la otra terminal. Bueno, ahora voy a probar si funciona porque a veces no queda bien apretado y no prende. Este interruptor debe de controlar los dos focos. Vemos que funciona muy bien. Lo apagamos. Todo está bien conectado. Así está en su moto. Cuando ustedes apagan el interruptor, hay cables que pasan por toda la moto, llegan hasta el foco de atrás, al foco de adelante. Ya les mostraré cómo conectar eh, las direccionales más adelante, porque ahorita vamos a ver el relay, pero después vamos a ver el flasher, que es el que hace que la luz prenda, apague. Lo que hace es que corta el voltaje, lo vuelve a mandar, lo corta, lo vuelve a mandar. No es que el foquito se prende y se apague solo como muchos piensan, sino que recibe voltaje, se prende, lo deja de recibir, se apaga. Bueno, ahorita vamos a ver cómo calcular corriente, voltaje y resistencia en un circuito en paralelo. Ya que ya les mostré cómo armarlo, es simple, no es peligroso, no lo intenten con sus casas, cables perdón, conexiones en su casa, porque a pesar de que funciona más o menos igual, ahí sí es peligroso si te equivocas, pero con este son solo 12 volts, no hay peligro, a menos que hagas un cortocircuito como ya te lo dije. Bueno, vamos a ver eh, cómo calcular corriente, voltaje y resistencia. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, vamos a medir primero la corriente. Como siempre hay que poner el cable rojo. Cada vez que medimos corriente, vamos a ponerlo acá arriba donde dice 10A, 10 amperes. Y el negativo pues siempre va ahí abajo. No lo vamos a poner aquí en el del medio porque ese es para medir voltaje. Eso es importantísimo que se tome en cuenta. Bueno, lo primero que hacemos es eso. Después, antes de conectar el multímetro, vamos a ir a ponerlo aquí en el rango de corriente directa. Bueno, una vez hecho eso, con el interruptor apagado, vamos a romper el cable porque acuérdense que la corriente, para medirla, siempre se conecta el voltaje en serie con el circuito. O sea, se rompe un cable y se mete en medio. No se pone una patita del multímetro en el positivo y otra en el negativo. Eso es para medir voltajes. Para medir corriente se abre el circuito, como ahorita lo vamos a hacer. Vamos a romper un cablecito con el corta uñas y vamos a conectar el multímetro de las dos patitas que queden colgando. Bueno, aquí lo voy a romper. Tiene que estar apagado el interruptor para que no pase corriente. Bueno, aquí yo ya lo rompí y voy a conectar el positivo, no importa en realidad, eh, un, una patita del multímetro a una de las terminales que rompí y la otra terminal. Bueno, voy a apagarlo porque solo tengo una mano eh, sosteniendo mi celular de 50 centavos. Voy a apagarlo para amarrarlas y ver cuánta corriente circula. Bueno, aquí ya conecté el multímetro a una terminal de cada una de las patitas que corté. Lo puse en en serie con el circuito. Como siempre se conecta un multímetro cuando mides corriente. Algunos me dicen que por qué no uso de gancho, los amperímetros de gancho. Solo lo pones por fuera del cable, así tienen como dos patitas y no es necesario que rompas nada.
pero son un poquito cariñositos y no tengo dinero para comprar uno, por eso les muestro con este, pero ya les mandaré un video donde vean cómo utilizarlo. Es más sencillo que este, pues solo lo pones aquí y ya te marca la corriente. Bueno, vamos a encender el circuito para ver cuánta corriente circula por él. Aquí lo encendimos y vemos que circula 1.03 amperes. Lo apagamos. Ahora lo vamos a anotar acá porque lo rompimos aquí. Este fue donde lo rompimos. Aquí hacemos una A para mostrar que así conectamos el amperímetro. Vamos a poner que la corriente que circula aquí es igual a 1.03 amperes, claro, con el circuito cerrado. Ahora vamos a cortar en otra parte para ver si circula la misma corriente, porque recordamos que en serie circulaba la misma por todo el circuito, pero vamos a ver qué pasa en paralelo. Bueno, antes que nada yo ya quité el amperímetro y volví a conectar los cables como estaban para que el circuito vuelva a quedar cerrado otra vez. Voy a probar con el apagador a ver si quedaron bien conectados. Si prenden los focos quedó bien conectado, si no lo reconectamos. Los dos prenden, quedó bien conectado. Ahora voy a proceder a romper el circuito acá. Aquí lo vamos a romper y vamos a meter el amperímetro. Aquí ya lo dibujé, así se rompe el cable y se conecta en serie. Bueno, voy a romperlo acá con el corta uñas. Acá lo tengo, lo que voy a romper es la patita que va del puntito a la patita que va al otro puntito del otro foco. Agarro el corta uñas y lo rompo. Claro, siempre con el apagador abierto, o sea, apagado para que no circule corriente mientras lo estoy rompiendo. Ahora lo voy a apagar y voy a conectar el amperímetro aquí. Como solo tengo una mano, pues voy a pausarlo. Bueno, aquí ya lo conecté y vamos a probar si quedó bien apretadito, porque a veces no queda bien apretado. Si prenden, quedó bien. Los focos efectivamente prenden y vemos que aquí nos da diferente lectura el